Bueno, lo habíamos anunciado al comienzo del noticiero. Está con nosotros Luis Tagliapietra, papá de uno de los tripulantes del ARA San Juan. Luis, muchas gracias. Acabás de llegar a la Argentina. Muchas gracias a ustedes por invitarme y por estar siempre, especialmente vos, Adrián, siempre desde el primer día con nosotros. Por favor. Llegamos un poco más de 48 horas, el martes a la noche. Luis, contanos, porque no has hablado prácticamente hasta el momento desde que llegaste, ¿cómo te enterás? ¿Quién te da la noticia arriba del buque que al ARA San Juan lo habían encontrado? No, nadie me da la noticia, o sea, nosotros embarcamos como veedores, siendo parte del contrato, esa función en nosotros. Eso significó que los familiares que estuvimos ahí vimos absolutamente todo, desde el despliegue y recuperación de los AV hasta todo lo que pasaba en el laboratorio, todo. Particularmente en cada contacto, en este por supuesto también, se nos avisaba así que desde el laboratorio offline se había detectado un contacto con clasificación C, que es probable. Y a partir de ahí nos dan toda la información de ese contacto y nos dicen, vamos a la posición. Depende obviamente de dónde estemos, podían ser unas horas. Llegada a la posición, el que lo verifica es el ROB, es este robot con un cordón umbilical que firma en HD y online absolutamente todo lo que pasa. Es como estar adentro de un mini submarino, ¿sí? Lo único que lo veíamos desde el control, desde el cuarto de control. Que algún video ustedes vieron acerca de cómo es el cuarto del control del ROB en el momento del hallazgo. Entonces, en ese momento, cuando nos avisan que ya estamos en posición, ya fuimos todos, o sea, todos los observadores, más la gente de la empresa, la gente que obviamente abocada a ese fin, al cuarto de control, y el ROB empieza a bajar, ves los peces, todo, hasta que llega al fondo y empieza el acercamiento hacia el punto propiamente dicho, porque siempre baja, digamos, con unos metros de margen, ¿no? Y bueno, fue todo online. Lo primero que vimos fue un tanque de aire comprimido, de unos 2 metros de largo, rojo, y yo le pregunto a uno de los oficiales de la Armada, submarinista, que fue tripulante del ARA San Juan, ¿no? Mucha experiencia, ¿pueden ser ellos? Me dice, sí, pueden ser. Ahí, a mí por lo menos, se me heló la sangre, ¿no? Pero bueno, estábamos para eso. Y bueno, se siguió avanzando y muy rápidamente vimos todo el resto, está todo muy cerquita. Luis, bueno, por supuesto quiero preguntarte sobre las responsabilidades, sobre lo que sigue ahora, hay muchas cuestiones más, pero sí. Acabas de mencionar un momento como el momento ese en el que se te heló la sangre, ¿no? Después llegó el momento de la confirmación, pero hubo un momento en el que imagino te sentiste nuevamente Alejandro, y no quiero dejar de mencionarlo porque uno dice tu hijo y es tu hijo, bueno, es Alejandro, es una persona de la... Bueno, nada, ¿qué voy a decirte yo, no? Pero es muchísimo más, ¿no?, que un familiar en el ARA San Juan. ¿Cómo fue tu sensación o cuál fue tu sensación en ese momento de volver a estar lo más cerca posible de él? Y fue difícil, ¿viste? Gracias por tus palabras. Fue difícil, en realidad, el después, porque en el momento, por suerte, pude mantener la serenidad, entender de que ahí estábamos, y yo particularmente con o sea, los otros dos familiares que estuvieron, Fernando Arjona y José Luis Castillo, son suboficiales de la Armada, embarcaron sí, como familiares, pero son suboficiales de la Armada, y bueno, el único, tal vez con la mente de abogado, porque el trabajo de eso soy yo, y me traté de abstraer y abocarme a pensar de esa manera, ¿no? A pensar como abogado, a pensar en la prueba. Claro. Entonces me preocupé, me ocupé y lo dije, de que todo se registre, o sea, que todo se filme. Incluso pedí particularmente, porque las cámaras del ROB son impresionantes, tienen una definición, una nitidez, nada que ver con las fotos que se mandaron.
Yo creo que eso fue un poco adrede para no dar demasiadas precisiones, pero realmente la claridad y la nitidez es impresionante y pedí que se haga zoom en cosas muy pequeñas, como un tornillo, por ejemplo, y todo quedó debidamente registrado en como 5 horas de video, que fue todo ese tiempo. Nos pasamos toda la madrugada viendo eso. Creo que el ROV lo levantamos como a las 6 de la mañana recién, desde las 11 y pico de la noche que empezamos el descenso. Después, cuando se levanta el ROV y bueno, hubo un proceso que se iba a lanzar el AV para las famosas 67.000 fotos y demás, fue ese momento que vos me preguntás donde un poco me cae la ficha, me quebré, me puse a llorar. Tenía un pin con la cara de él que me lo regalaron, me fui a la proa y lo dejé en el agua. Y más allá del dolor, de la tristeza y demás, que de alguna manera yo ya lo tenía pensado, tuve paz, porque ustedes lo saben bien, yo le prometí a mi hijo dar todo para encontrarlo. Perdón. No, por favor. Y bueno, y era el momento que además ya era casi, si bien nunca bajamos los brazos, ya era casi impensado, porque la verdad que ya era ni siquiera el último día, ya era el día extra y ya dábamos casi todo por perdido, por lo menos en esta misión. Yo de hecho ya iba pensando en qué hacíamos después, o sea, cómo vos sabes bien, porque también nos acompañaste en los 52 días que acampamos en Plaza de Mayo. Entonces yo ya pensé en la próxima lucha, porque dije, tanto el ministro y el gobierno nos van a empezar a dar vueltas, que bueno, que con esto hicimos todo lo posible. Todo eso se me pasaba por la cabeza. Y de repente decir así, Luis, fue muy fuerte. Una mamá que justamente la entrevistábamos en Mar del Plata, ella decía, yo no quiero que lo saquen al submarino, que lo refloten, mi hijo va a quedar en patrulla eterna. ¿Vos qué postura tenés? Sí, yo creo que es el sentimiento de la mayoría. Ojo, yo respeto muchísimo, porque esto es algo muy íntimo y muy personal. ¿Cómo le puedo decir a una mamá, que además hoy somos todos familia? Yo de hecho lo hablo con una en particular que dice, yo le quiero dar cristiana sepultura, quiero el cuerpo de mi hijo, él trabajaba en el mar, pero no quería morir en el mar, y eso es absolutamente respetable. Yo y la madre de mi hijo también sentimos lo que te dijo esta señora, sentimos que es honrarlos, dejarlos descansar donde están, con su submarino que amaban. Mi hijo era un estudiante, era su tercer navegación, estaba justamente rompiéndose para poder terminar el curso. En su computadora tenía una carpeta de archivos con todo lo que tenía que estudiar y esa carpeta se llama La Morocha. ¿Entendés el nivel de amor que tenía con el submarino? ¿Cómo voy a pensar en quitárselo? Si bien, por supuesto, todos sabemos que es simbólico, que tiene que ver con nosotros, ellos obviamente no están ahí, pero me parece que es lo que se merecen. Igual está la otra discusión, que es que si es materialmente posible, cosa que yo hablé con muchos expertos, y más allá de los chantas que andan dando vuelta, la realidad es que es materialmente imposible sacarlo en una pieza. Hoy no hay capacidad técnica para hacerlo de ninguna manera. Luis, no da. pero más allá de la posibilidad, porque nosotros algunos especialistas nos decían lo mismo, ¿no? ¿Es necesario para llegar a la verdad reflotar algunas de las partes? Esa es una muy buena pregunta. Todavía no lo sabemos. Lo que pasa es que no podemos entrar en el terreno de la fantasía. O sea, como te decía en un principio, procuré de que no quede nada sin filmar con el más mínimo detalle en el video.
Después, las fotografías que sacó la UV son automáticas, o sea, el AV va sacando 3 fotos por segundo, entonces se hizo una cuadrícula en donde peinó toda esa área de 160 metros cuadrados aproximadamente, no, 6 por 6, 360 metros cuadrados, no es mucho, no es muy grande, entonces sacó esas 67.000 fotografías, que para que la gente entienda, no son 67.000 fotos del submarino, son 67.000 fotos capaz de 2 centímetros cuadrados cada foto. Cada foto es como un píxel de la pantalla, ¿sí? Entonces sí pudimos ver el trabajo final cuando se recabaron todas esas fotos y se armó el pixelado, se armó el collage, donde queda una imagen extraordinariamente nítida de lo que es el submarino y, digamos, los restos que hay alrededor, vistos desde arriba, ¿sí? Yo quiero creer que todo eso, más toda la investigación previa que hay, que yo entiendo que ya hay prueba por demás para demostrar la enorme desidia respecto del mantenimiento del submarino y de las condiciones en las que estaban. Encontrarlo ahí lo que hace es atar básicamente todo lo previo. Entendería que no haría falta más. A mí, en lo personal, me parece que sí nos queda algo por hacer, que puede ser útil y que sí es factible, que es meter una sonda por adentro. Hay una sonda que es como un cable grueso robótico con una luz y una cámara HD en la punta, que eso se baja con un ROV y sale del ROV. No sería algo caro, digamos, dadas las posibilidades, y es algo que se puede hacer mañana, pasado, digamos, ya teniendo la ubicación, es simplemente ir con el aparato, bajarlo y ver. Lo que pasa es que tampoco podemos saber realmente si lo que podemos ver de adentro nos va a permitir, por ejemplo, establecer algo que quiere imponer el gobierno, que es que un suboficial cerró mal una válvula. Esa si famosa válvula capaz que la podemos ver, capaz que no, capaz que está en condiciones, capaz que no. Pero sería decisivo si eso hubiera pasado, porque No. podría haber pasado. Yo entiendo que cuando se trata de aviones, de barcos, sobre todo un submarino, el accionar de una persona y una sola acción no define en sí mismo que va a suceder algo como lo que sucedió. Entonces, si eso hubiera pasado, para también poder salir de ese lugar y responsabilizar a un tripulante de algo tan triste, de todos modos, acá hubo fallas en el mantenimiento de los últimos años. ¿Es así? A ver si te sigo bien. Absolutamente. La cuestión es así, es un intento vil, no, me salen peores palabras, pero vamos a usar una más suave. Es un intento vil de evadir responsabilidades. Digo, debía sonar una alarma si algo se cerró mal. O sea, intentar culpar a un tripulante de algo así es absolutamente vil y además incomprobable. Lo que sí está comprobado es tal cual lo que vos decís, es la cadena de fallas que no tienen que ver con los tripulantes, que además quedaron evidenciadas en la propia auditoría de la propia Armada. O sea, es la propia Armada la que en diciembre del 2016 dice, el submarino tiene estas 33 fallas, algunas gravísimas, y le da un carácter de prioridad 1, o sea, urgente, su entrada a dique seco para repararlas, ¿sí? El Cyber Constructor tuvo que ir rajando a Ciudad del Cabo, no pudo volver a un puerto argentino, porque si no llegaba entre el 28 y 29 de noviembre, la autoridad portuaria de donde fuera no lo deja ni zarpar ni arribar a ningún buque, por más que a ningún puerto, por más que tenga menos de 5 años de uso. Es como la BTV de un auto, si vos no la tenés al día, por más que el auto esté impecable, no funciona. Ahora, el submarino, ¿qué pasa? Tenía estas 33 fallas. El fabricante había establecido por manual que cada 18 meses tenía que entrar a dique seco para revisión. Llevaba 43 meses sin hacérselo. Y así todo, no solamente salió a navegar, porque ahí podemos discutir si podía navegar, no podía navegar. Sí, claramente podía navegar. Llegó hasta Ushuaia, que son
Sí. muchísimas millas. De Ushuaia llegó hasta esta zona, área Juliana, que también son un montón de millas. Claramente podía navegar. Ahora, ¿estaba en condiciones de navegar y operar con seguridad? Pero claramente que no. Vos preguntale a cualquier marino mercante, a cualquier autoridad portuaria, y con una sola de esas 33 fallas o faltantes que tenía, un buque mercante no zarpa. Luis. No zarpa, por ejemplo, con los chalecos salvavidas vencidos. ¿Qué buque lo autorizan a zarpar con chalecos vencidos? Luis, que quede claro, y esto lo decíamos con Daniela, esos días de cobertura, que quede claro que gracias al esfuerzo y la lucha de todos ustedes, ese acampe en Plaza de Mayo, fue que el gobierno contrató a la empresa para salir a buscar el Ara San Juan. La pregunta es la siguiente: el presidente Macri, como responsabilidad máxima del país, ¿crees que estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Fue un presidente que tuvo empatía con ustedes, que los contuvo, que los escuchó? No, en ese sentido para nada. La pregunta igual está dividida en partes. Empiezo por lo último. Bien. No, empatía y acompañamiento, nada. Fíjate que si bien en su discurso no se le puede decir nada, porque cada vez que habló, digamos, públicamente, salvo el furcio del submarino chiquito y el mar es grande, que es una pavada. Después el resto siempre discursivamente habló muy bien, pero la realidad que fue una vez a la base de Mar del Plata en jogging y después nos recibió muy fríamente el 6 de febrero en la Casa Rosada. Fríamente, ¿por qué? Una reunión de media hora en donde muchos familiares le hablaban y él no hacía contacto visual con el que hablaba, miraba para arriba, para el costado, cuchicheaba con el ministro de Defensa mientras le estaban hablando, cosa que justamente está muy lejos de la empatía. Y después sostuvo, al día de hoy, a un ministro en su cargo que no hizo nada bien, nada bien. O sea, no hizo nada bien desde la empatía y desde el trato hacia los familiares. De hecho, maltrató severamente a mujeres, madres y esposas en más de una reunión, gritándole, golpeando la mesa, cosa que quedó registrada en algún audio y en algún video. No respondió a su responsabilidad primaria, que era evitar que esto pase, porque él es el ministro de Defensa, él es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. Él sabía, porque el 5 de enero del 2017 le vino con copia a la Auditoría General de la Armada con estas 33 falencias que tenía el submarino. O sea que él no puede decir que no sabía en el estado en que está el submarino. No puede decir que no sabía de un plan de operaciones de la Armada, porque no puede alegar su propia torpeza si es que esto fuera cierto. ¿Me seguís? No cumplió con su responsabilidad cuando desapareció el submarino. O sea, no hizo las cosas bien. Se equivocó o mintió, todavía no lo sabemos, cuando habló de las llamadas satelitales y demás. Y después incurrió en absolutamente todas, porque no se puede rescatar una sola declaración pública de él que haya sido empática para con nosotros, con la causa y que haya sido responsable de alguna manera. Declaró en la Comisión Bicameral del Congreso y mintió. Nos mintió a nosotros, al pueblo argentino y a los senadores y diputados que la integran. De hecho, el martes pasado volvió a declarar para tratar de aclarar algunas cosas y está ahí con un pedido de juicio político que planteó el diputado Guillermo Carmona. El colmo de los colmos, el colmo de la falta de respeto, tiene que ver con lo que vos acabas de decir. Hoy se llena la boca diciendo yo prometí y yo cumplí. Se olvida de los, no solamente los 52 días de acampe, fueron meses de lucha para lograr que se contrate a esta empresa que al final los encontró. Fueron meses de que nos maltrató, de que nos desoyó, como te decía, en el medio, el presidente haciendo oídos sordos. O sea,
no dijo nada ni en favor ni en contra, nada. Entonces, realmente indigna esta postura del ministro. Y la verdad que me indigna que el presidente lo siga sosteniendo. Yo lo he hablado con vos sabés que me han convocado medios de todo el mundo, desde países insólitos, y todos dicen exactamente lo mismo. Un ministro no aguanta un día en el cargo después de esto que pasó. Y lleva más de un año. Entonces, yo sigo pidiendo su renuncia, sigo pidiendo que el ministro haga un gesto hacia nosotros y le pida la renuncia, lo ponga a disponibilidad de la justicia, porque yo también lo denuncié penalmente, denuncia que está a cargo del Juzgado Federal número 9, a cargo del doctor Luis Rodríguez, y está en plena investigación, pero además de los delitos que yo denuncio, ya se le agrega el de falso testimonio. Entonces estoy esperando que también la jueza lo vuelva a llamar a declarar y falta mucho. Ahora, nosotros teníamos esta lucha de búsqueda y verdad, que era nuestro lema. Por suerte los encontramos, pero nos queda un camino enorme, porque estamos lidiando contra los 3 poderes del Estado para llegar a la verdad y, bueno, y obviamente a las responsabilidades. Luis, hubo 2 episodios, ¿no? Y tiene algo que ver con el tratamiento que tuvieron durante todo este tiempo y que nosotros lo vimos, porque cuando estaban en Plaza de Mayo nosotros lo veíamos que estaban ahí afuera. Digo, nosotros, no sé 5N solamente, en la República Argentina, ¿no? Pero hubo 2 episodios, vos estabas embarcado, estabas en el viaje de regreso. Uno tiene que ver con el decreto de los días de duelo y, bueno, la presencia del presidente en una fiesta posteriormente, algunas horas después bailando, de hecho se difundió el video. Y el otro que tuvo que ver con las lágrimas del presidente de la Nación en el Colón, que, bueno, se comentaron mucho en los medios de comunicación, ¿no? Porque la verdad ahí había como algo que como mínimo resultaba extraño, tanta sensibilidad o insensibilidad en los diferentes episodios. Quiero preguntarte, por último, en lo personal, a vos, en medio de esta búsqueda tan dolorosa, si esos 2 episodios te provocaron algo o qué pensás respecto de eso. Sí, es que es más de lo mismo, o sea, está todo entre medio, viste, recién hablé justamente por la pregunta de Adrián, la falta de empatía, bueno, todo tiene que ver con lo mismo, evidentemente no se hizo carne de la pérdida de 44 chicos que trabajaban para él, 43 chicos y una chica que trabajaban para él, o sea, porque él era su comandante en jefe. No estamos hablando, y esto no es porque acá cada vida humana vale por sí misma, ¿no? Pero pasó con la tragedia de Once, por ejemplo, otra muestra de la desidia del Estado, ¿no? Pero en este caso estaban a las órdenes del presidente. Estaban a las órdenes del presidente, no hizo carne que alguien que está a su servicio, porque estaban patrullando el mar que es del Estado Nacional, y se emociona por pavadas. Pero está bien, si hay algo que no se le puede imponer a nadie, son los sentimientos. O sea, vos o querés o no querés, sentís o no sentís. Eso es algo que es imposible, ¿no? Duele, sí, duele, por supuesto. Tampoco esperaba mucho más. O sea, porque todo tiene que ver con lo mismo. Estuvo muy bien el discurso que dio de los 3 días de duelo, estuvo muy correcto. Y vos decís, cada vez que hace algo correcto, después la embarra con una pavada, porque no deja de ser una pavada el bailecito, una más. Pero ¿era necesario? Bien, Luis, nosotros queremos decirle que primero gracias por permitir que ese 5N, por dejarnos acompañarlos en un momento muy difícil. Gracias, Luis. No, gracias a ustedes de verdad por estar siempre con nosotros.